Hola, sean todos bienvenidos a este espacio nuevamente. Empecemos con una frase que me pareció importante destacar. La amígdala es el jefe de la memoria. Daniel Schachter. Recuerda que lo revisamos como el primer libro dentro de esta categoría, la taxonomía de psicología del testimonio y los 7 pecados de la memoria. Hoy vamos a revisar obtención y valoración del testimonio, protocolo holístico de la prueba testifical de Antonio Lucas Manzanero, de la editorial Pirámide, 295 páginas, 662 referencias. Es un texto obviamente fabuloso dentro de esta misma línea de psicología del testimonio. De este libro nace otra propuesta que es el Capaliz, capacidad de testificar. Seguiría en línea de tiempo con relación al año 2019-2020, Memoria Humana, también del mismo autor, pero por efecto de continuidad a nivel de la información y de los contenidos, vamos a seguir posteriormente a este texto que vamos a analizar hoy con el Capaliz y entramos en materia. Pues básicamente este texto, como lo dije anteriormente, tiene 295 páginas y seguimos con la misma temática a nivel de los contenidos relacionados al enfoque del testimonio. Entonces, dentro de esa caracterización de capítulos, nos encontramos con nueve puntos y finalmente 5 apéndices que hacen una relación directa a todo lo que es la valoración con personas que tengan algún grado de discapacidad. Vamos a entrar entonces en materia. El enfoque holístico de la evaluación como primer capítulo, la importancia del testimonio en las investigaciones, el inicio subjetivo a la prueba testifical, credibilidad y exactitud de las declaraciones testificales, que es un punto muy importante en el cual se tiene que establecer y basar este tipo de trabajos. Valoración de las declaraciones testificales y la necesidad de una aproximación holística al procedimiento HELPT, que es el modelo holístico para la prueba testifical. Orígenes de este procedimiento. Evaluación de las declaraciones, o sea, ¿por qué surge? ¿Cuál es la necesidad de crear este tipo de protocolo? Porque muchas personas dirán, bueno, eso no es necesario, pero dentro de este tipo de aspectos, como lo vamos a ver al final, es necesario y es recurrente. Evaluación de los factores de influencia, evaluación del expediente de antecedentes, es fundamental. ¿Qué significa esto? En el caso de Colombia, se debe solicitar una información completa, a veces hacer una búsqueda selectiva en base de datos, de información académica, información clínica y todo lo que tenga que ver con este tipo de antecedentes, porque básicamente dentro de los casos se requiere establecer si existen o no preexistencias que son muy importantes a la hora de poder valorar, como lo vamos a ver más adelante, todo ese cuadro de sintomatologías o los síndromes que se subyacen a las situaciones que se tratan de identificar dentro de este tipo de cuestiones a nivel judicial. Evaluación de la capacidad para testificar y de los acontecimientos previos es fundamental. Recordemos que hay unas imposibilidades que se dan por el desarrollo, no por una psicopatología, sino por el desarrollo normal. De 0 a 4 años se considera que no se deben realizar este tipo de procedimiento, ni interrogatorio, ni valoraciones en esa línea, porque no vamos a obtener una respuesta como se requiere con las competencias y las capacidades mínimas para poder establecer los factores que establecen este tipo de aspectos. Obtención de las declaraciones, análisis y evaluación de la declaración, evaluación de esa identificación, capacidad de identificar factores e influencias, obtención y descripción, a veces la confección de algunos retratos, pruebas de identificación, análisis pericial a las ruedas de reconocimiento, que es un elemento fundamental que se trabaja dentro de este tipo de este modelo. Limitaciones en la aplicación de los análisis de la credibilidad, y uno de los factores es la edad. Fuera de ese rango de 4 años hacia abajo, es imposible poder obtener en un momento determinado una declaración bajo ese nivel. Y cuando las personas tienen algún tipo de discapacidad, pues también vamos a ver, dependiendo del grado, dependiendo del subtipo y algunas otras enfermedades que están dentro del neurodesarrollo como psicopatologías, no como aspecto dentro del funcionamiento, se dificulta bastante este tipo de trabajo. En el segundo capítulo, recopilación y análisis de la información para la evaluación pericial de la validez y la prueba testifical. Entonces, la validez de indicios del expediente, porque son elementos que se tienen que aportar y se tienen que establecer cómo inicia, cómo se hace desarrollo y obviamente cuál fue el tipo de revelación.
detección del abuso infantil, incompatibilidad entre actuaciones clínicas y forenses. Pues esto es muy dado dentro de ese ambiente. ¿Por qué? Porque dentro de la parte clínica se llega a hacer un diagnóstico y un posterior tratamiento. Y ahí obviamente dentro de ese punto a nivel tanto ético como judicial, pues ya se cruza todo lo que tiene que ver con el consentimiento informado y el secreto profesional. Y más si es un menor de edad, obviamente eh, hay una línea que ya tiene que ver con aspectos tanto penales como constitucionales. Si es un menor de edad, el consentimiento lo tiene que dar el representante legal o la persona que en ese momento tenga la custodia de este chico. Y en la parte forense, pues si bien la parte del secreto profesional no está arraigada como se da en la parte clínica, de todas maneras hay que pedir solicitud, hay que pedir autorización también a ese representante legal. Pero ¿dónde se da la posible divergencia o ese choque? Que en la parte forense no se hace tratamiento. En la parte forense solamente se llega hasta la evaluación. Entonces una persona que venga realizando trabajo clínico con un menor por una u otra razón y sea citado como elemento, como acople dentro de las características del caso, solamente podría hablar de la parte clínica, no podría hablar de la parte forense. ¿Qué significa eso? Que no se puede cruzar esa línea y es un parámetro que está muy claro y está establecido dentro de este tipo de aspectos. De eso habla también el modelo teórico subyacente, las diferencias entre una y otra y cuándo no se pueden cruzar. Las investigaciones sobre las consecuencias psicológicas asociadas al abuso sexual. En este texto se hace un avance magistral porque se trae el modelo traumatogénico de Elvin Finkelhor, y él hace una puntualidad con relación a lo que son los síntomas y los signos, cómo se establecen, cómo se da en un momento determinado porque se puede o no presentar, pero cómo esto no se puede ver a nivel de un recetario, que todos los síntomas que en un momento determinado la persona puede experimentar a corto, mediano o a largo plazo se van a dar exactamente dentro de esa misma línea de tiempo de ese transcurso. Es muy importante que eso se tenga en cuenta porque a veces la gente piensa que sí es posible que se presentaciones de sintomatologías, claro que sí, pero no sea en el 100% de los casos. Y en algunos casos, aunque el hecho se presenta, es una situación que se da, eh, no hay aparición de sintomatología. ¿Por qué? Porque el victimario se asegura que ese menor vea esa situación como algo cotidiano, como algo infortunadamente cambia la interpretación, como algo que pues erróneamente así se lo presentan, no es una situación negativa, sino que se lo pone con otras condiciones. Le cambia todas las variables negativas y lo que le dice al menor es que es un juego y que es simplemente lo que hacen los adultos, cosa que es totalmente tergiversada. En esos casos posiblemente no se presente sintomatología. Ahora, es la forma en la cual también se tiene que indagar muy bien cómo se pueda presentar ese hecho que a su vez va avanzando de una situación de actos a una posible terminación en una situación de acceso o de abuso. Eso es muy claro que se tiene que establecer dentro de esas características a nivel de todo este modelo. Las creencias de la existencia de indicadores permanentes psicológicos asociados específicamente al abuso sexual. Eso es, como lo dicen ahí, una creencia. Si bien existen algunos datos, pero como lo dije anteriormente, no todas las psicopatologías se presentan igual. Por ejemplo, el caso del estrés postraumático. No en todas las víctimas de este tipo de situaciones se presenta el estrés postraumático agudo o crónico, como se daba anteriormente, que ya hoy en día en el DSM-5 es un trastorno por estrés. Entonces es muy importante tener esa claridad para que se observe, se mire, como lo pone en el libro. La evaluación de estos indicadores, cómo se hace a través de ese modelo traumatogénico y exponen algunas pruebas específicamente para establecer las características de pensamiento que se puede arrojar con relación a estos casos que son muy claras. La generación de hipótesis que son esenciales en esta situación. Si no se generan hipótesis con relación a la posibilidad o no de estos hechos, pues básicamente lo que se está haciendo es un trabajo sesgado y no se está cumpliendo con las características del mismo protocolo. El tercer capítulo, factores de influencia sobre la exactitud de las declaraciones. La exactitud de las declaraciones. Recuerde que no se habla de una precisión exigua o una datación a este nivel. Hay que mirar, por ejemplo, la doctrina de concordancia de Tolvin,
que establece que si la persona es víctima, pues se espera que tenga una claridad con relación a los hechos. Obviamente, si no se tiene alguna psicopatología en curso. Factores del suceso, las condiciones perceptivas que ya la hemos venido viendo con relación a todo este tema, la información espacial, familiaridad y frecuencia, violencia del suceso, factores del testigo que obviamente se tienen que tener en cuenta con relación a posición, sitios, toda la ubicación, la capacidad que puede tener en un momento determinado. Lo que tiene que ver con el género, tanto en hombres como en mujeres. Si hablamos directamente en delitos sexuales, por un hombre son 5 mujeres las que pueden presentar ese tipo de hechos. Pero acá todo lo que tiene que ver con género es a nivel de la recuperación de la información con relación a los hechos. El testimonio infantil, como lo vimos anteriormente, testimonio de personas mayores, entonces si hay diferencias o no con relación entre las personas mayores y los menores a la hora de recuperar esa información. Aparentemente no. Si es un proceso dado dentro de la apreciación técnica de todos estos parámetros que estamos exponiendo. ¿Qué significa esto? Que si no hay sugestibilidad, si no hay coacción, si no hay preguntas en un momento determinado con flechas descendentes para obtener un resultado amañado y solamente buscando una hipótesis, se puede establecer que las dos comparaciones de población, tanto menores como personas adultas, tienen buena recuperación con relación a ese tema, pero lo digo, es obviamente dentro de esa representación sin que sean factores externos. La capacidad intelectual es muy importante con relación a este tipo de aspectos. Aquí no se habla tanto de una preparación técnica, sino que obviamente esta persona no tenga alguna dificultad con relación a poderse entender y a poder dar obviamente una comunicación. Ansiedad y emoción es muy claro, es obviamente un factor que se va a presentar dentro de este tipo de aspectos. La exactitud de las memorias traumáticas es un factor que también hay que tener en cuenta como tal para poderlo relacionar. Si es exacto o no, recuerde que eso depende del impacto que genere dentro del comportamiento de la persona a través de esos hechos, si es víctima o si es testigo. El trastorno de estrés postraumático, como lo mencioné ahora, que se consideraba anteriormente como una enfermedad de guerra que solamente afectaba a combatientes, pero que después ya con todos los estudios y los análisis que se han venido haciendo, es una marca que se puede quedar en algunas personas, que no se presenta en todos los casos con relación a lo que estamos viendo acá. En algunas investigaciones se habla de un 45 a un 52% de los casos de abuso sexual, dependiendo del impacto que genere el hecho, como se haya presentado, si fue un hecho no violento, en ese tipo de aspectos. El estado mental de la persona para el momento de los hechos, cómo estaba, recuerde que estamos hablando de ansiedad de emoción, entonces cómo estaba para ese momento, qué áreas pudo haber afectado, qué pudo haber impactado como tal. Factores del sistema, de todo lo que tiene que ver con la parte de la recuperación. Hay que mirar el aspecto del transcurso o la demora entre el hecho y la revelación y posteriormente ya lo que tiene que ver con la denuncia y la entrevista judicial. La recuperación múltiple, que es muy importante porque hay que saber cuántas personas o con cuántas personas ha hablado ese testigo antes de dar un testimonio a nivel de interrogatorio, perdón, a nivel de entrevista judicial y posteriormente ante el interrogatorio. Como lo he dicho permanentemente, se dice que entre 30 a 50 personas pueden tratar de brindar alguna información y esto se puede presentar como un efecto convexo para poder retomar datos y complementarlos. Toda la información post suceso, que obviamente son todos los datos dados de la recuperación múltiple que se pueden presentar y que la persona puede reconstruir en algunos momentos vacíos de información que tenga con relación al hecho como se haya presentado. El capítulo 4, evaluación de las habilidades para testificar. Y aquí es donde ya aparece el texto que les mencioné anteriormente, el CAPALIS, que por eso entonces lo vamos a analizar posterior a este texto del protocolo holístico. Entonces, la necesidad de evaluar las habilidades de los testigos, eso es esencial, porque aquí en gran parte se depende de la prueba testifical, o sea, de los testigos. Entonces hay que mirar si ese testigo es o no competente, ojo, bajo este parámetro para poder dar un testimonio.
Eso también tiene que ser muy claro porque no se gana nada con llevar a una persona que no tenga capacidad de comunicación y respuesta, como pasa en algunos casos. Yo he tenido algunos casos donde conozco personas con discapacidad intelectual grave que han dado testimonio. Y cuando uno ve el testimonio es algo que pues prácticamente es ininteligible. Las respuestas son unas respuestas aleatorias, a veces que carecen de sentido, a veces cuando tienen sentido pues uno dice realmente eso sí se puede presentar. Hablar de situaciones en las cuales supuestamente los hechos se presentan ante 5 o 10 personas y que ninguna hace absolutamente nada, sino que reconvienen a la persona que supuestamente realiza esos actos, no es lógico y carece de toda realidad. Entonces uno dice, pues, ¿cómo hacen para obviamente llevar a una persona con esa condición a que rinda un testimonio? Es muy complejo. Entonces por eso se tiene que dar este tipo de evaluaciones en ese aspecto. ¿Qué busca el CAPALIS? Es desarrollar un protocolo que establezca las capacidades reales de esa persona para testificar. Y ese protocolo está basado pues en la experiencia que se viene dando con relación a todos estos temas. Es una evaluación rápida para verificar si la persona tiene o no capacidad para testificar e identificar. Entrevista en una forma periférica a la madre, al padre y a las personas que hacen de cuidadores de estos jóvenes, porque regularmente, como lo vamos a ver en los apéndices, tienen discapacidades complejas, no solamente una discapacidad leve, moderada, grave o profunda, que recordemos que dentro de las discapacidades entre leve y moderado se podría tener algún tipo de recuperación de datos, que es difícil, pero se podría hacer obviamente y siendo una persona que conozca muy bien la temática y que sepa preguntar sin lesionar y sin generar preguntas que puedan victimizar en el caso de que sea obviamente una víctima alegada. En ese aspecto, entonces el test permite tener una evaluación de esa testificación por medio de dibujos. Un dibujo en el cual obviamente se le pregunta a la persona sobre esas características de ese dibujo, qué personas están, qué es lo que representan y obviamente una imagen que es el sentido como tal de ese aspecto. Test de capacidad para identificar a personas conocidas o no. Es una de las funciones que trae el CAPALIS. Otro que es el test de la capacidad para identificación de personas desconocidas. No es un protocolo psicométrico, no es un protocolo que busca establecer valores para en un momento determinado dar una respuesta a esa línea. Es básicamente dar una acomodación para saber cuál es el nivel de esa persona, si puede o no generar ese dato que es importante dentro de la investigación, como lo digo, como puede ser para una persona que sea testigo, como puede ser para una persona que esté postulada como víctima alegada. Quinto, entrevista de investigación policial, habilidades de comunicación interpersonal. Entonces, obviamente, hay que mirar los niveles que tiene tanto la entrevista como la investigación, porque todo tiene unos niveles, tiene una preparación, tiene una secuencia, tiene un desarrollo, tiene obviamente esa fase de desarrollo y todo lo que tiene que ver con la finalización. Fundamentos de la entrevista de investigación policial. Recuerde que hablamos en algún momento en el texto de memoria de testigos, todo lo que tenía que ver con la entrevista cognitiva, cómo se tenía que desarrollar, cómo se da todo ese aspecto y todo ese método, es similar a lo que se da acá. Recomendación de buenas prácticas. Pues obviamente en esa línea el peso del trabajo no recae directamente sobre el investigador, sobre el resultado. Simplemente vas a buscar dentro de unas hipótesis unos elementos que son lo que le van a dar el punto de partida al caso y obviamente analizarlo bien, pero no la presión de tengo que establecer un resultado positivo, no, esa no puede ser la labor y obviamente ahí dentro de ese aspecto se habla de esa recomendación de buenas prácticas. ¿Quién debe realizar la entrevista? Obviamente una persona que esté capacitada y que esté entrenada en este tipo de actividades. ¿Dónde se realiza? Pues obviamente lo destinado para ese tipo de aspectos es un espacio donde la persona esté tranquila, no presente interrupciones, no haya situaciones de ruidos o barreras extrañas y preferencialmente, si hablamos en el término de entrevistas a menores, en el caso colombiano y en muchas partes del mundo se hace en cámara de Gesell. Arnoldo Lucio Gesell fue el creador de las cámaras. Él no era investigador, era psicólogo. Y lo crea con el objetivo de que se indague y se investigue el comportamiento de los menores y que los menores no puedan observar. Recuerda que las cámaras Gesell
están compuestas de dos espacios, un espacio de observación y el otro de interacción. No son creadas dentro del ambiente investigativo, pero pasan directamente a esa línea, o sea que son multipropósito. ¿Cómo proceder en la entrevista? Los medios técnicos, la preparación, aspectos que se deben evitar en las entrevistas. Es muy claro que siempre se dice que no se pueden llevar ni esposas ni armas, cosas que en un momento determinado puedan generar un estereotipo negativo en la persona con la cual se vaya a hablar, en el caso de los menores. Principios estratégicos de las entrevistas policiales, la comunicación interpersonal, entonces ahí se ve algunos aspectos que tienen que ver con la conducta no verbal, pero no como un elemento único, sino como un componente más dentro de toda esa variable. Afrontando situaciones concretas, respondiendo a objeciones y réplicas, manejar la hostilidad agresiva e insultos, porque las entrevistas ya en el caso de adultos se presentan ese tipo de confrontaciones, se presentan ese tipo de situaciones hostiles. Que alguna persona por alguna razón no significa que sea responsable, porque la responsabilidad no se puede establecer ahí, es la que se da en juicio por medio de una dictamen judicial, de un sentido de fallo de un juez. Aquí simplemente la fiscalía lleva unos elementos que tiene que llevar a corroborar y validar dentro del juicio. Pero ese tipo de situaciones se pueden presentar. Hay personas que pueden ser muy hostiles por el rango de tiempo o porque pueden tener alguna implicación, pero son situaciones que se tienen que analizar y saberlas compensar muy bien. El escepticismo, desánimo, desatención que pueden tener algunas personas con relación a esos procedimientos, porque no todo el mundo va a una entrevista en una forma quiescente. A veces las personas lo hacen porque es la última instancia, no quieren colaborar, sin embargo así se presentan. Comunicación de malas noticias es un ambiente, pues obviamente que los psicólogos conocemos muy bien. Llevar una información negativa a alguien, la información más negativa que puede presentar alguien en un momento determinado en su vida es un fallecimiento. Y eso depende de varios factores. Cuando se habla de duelo, hay que establecer si el hecho fue natural. Si es natural, obviamente se esperaba. Si es un acompañamiento dentro de un proceso, obviamente, de una enfermedad que va deteriorando a la persona. Pero también puede ser natural. Un infarto al miocardio, pero nadie se lo esperaba, pero entonces eso también va generando un impacto porque es una situación inesperada. Comunicar una mala noticia dentro de ese aspecto no es bueno y hay que saberlo hacer. Usted no puede llegar en una forma desprevenida, mira, te voy a comunicar algo, se murió tu familiar. Tampoco significa que no haya que hacerlo y buscar y dar gabelas, puertas de salida o entradas como tal a esa notificación. No, hay que saberlo hacer, pero sí tratar de darle un espacio a la persona para podérselo comunicar. Ya la reacción que se da después es una reacción natural y depende de las características de personalidad y comportamiento de cada sujeto. Ahí es donde ya viene todo lo que tiene que ver con las fases de la elaboración. Yo lo llamo asimilación porque eso de la elaboración es muy complejo y lo que la persona termina haciendo es acomodándose a una nueva perspectiva. Lo que uno siempre dice, hay que vivir con ese recuerdo positivo que esa persona nos dejó. Recordemos en el pecado de la persistencia de Daniel Schachter que él mencionaba que a veces esa persistencia, el evocar esos hechos, nos traía y nos arrastraba toda esa recuperación de momentos y emociones que pueden ser o negativas o positivas. Entonces es una situación que siempre se va a presentar dentro de ese punto del duelo. Procedimientos básicos de la entrevista. Ayudas al recuerdo. Recordemos bien lo de la entrevista cognitiva. La entrevista cognitiva y la entrevista cognitiva reformada que se había hecho en un momento determinado. Reestructurada o revisada. La entrevista cognitiva, el origen, recordemos que fue Weisman, Fisher los que generaron este modelo de entrevista, pues obviamente para generar una mayor recuperación de la información, poniendo varios contextos, que la persona empiece obviamente en diferente orden, dando ese tipo de posibilidades que son más concretos y que ayudan más dentro de ese aspecto. En el capítulo 7, entrevista a víctimas vulnerables. Víctimas de violencia sexual, sobre todo cuando ha sido una situación física en la que se ha dado un enfrentamiento y se han dado aspectos en los que la persona tuvo que luchar por salir de ese hecho. Víctimas menores de corta edad también. A veces la gente dice, no, eso no lo va a impactar porque como tiene tan corta edad, a medida que vaya evolucionando lo va elaborando.
No, se requiere acompañamiento, se requiere un soporte. No solamente hasta que dure el juicio, ojo, hay que ver si en el juicio se da obviamente un resultado en el cual se señala responsabilidad sobre la persona que va a ese menor le tienen que seguir dando acompañamiento. No por el resto de su vida, pero sí le tienen que dar un acompañamiento con algunas sesiones de refuerzo a lo largo de mucho tiempo. Pero si el menor no resulta víctima y hay factores externos que ya son característicos a los adultos, ¿cómo hace usted para hacerle entender a ese menor pues que no lo fue? Entonces ya ahí entran otras variables, falsas memorias, ya tiene que ver algún efecto directo con relación a que algún adulto se haya prestado para esa situación. Es un factor a tener en cuenta como tal dentro de esa línea. Guías de entrevistas a menores, la que más se utiliza en este momento es el protocolo NICH de Paul Lam. Aquí anteriormente en nuestro país se utilizaba el SATAC, pero ha entrado ya en una revisión y lo más seguro es que no se siga utilizando dentro del ambiente judicial, aunque hoy en día siguen apareciendo casos con esta entrevista. La preconstitución, bueno, ¿por qué no? Yo recuerdo que en el año 2010, en alguna pregunta por comunicación personal que le hice a este autor Antonio Lucas Manzanero, mencionaba que el SATAC generaba problemas con la recuperación y afectaba el paradigma como tal dentro de ese mismo aspecto, porque las figuras, las imágenes anatómicas que se presentaban generaban sesgos y falsas memorias. Y eso es muy claro, eso es prácticamente casi que una línea de acción permanente con esta técnica. En algunas investigaciones se muestran que este tipo de ayudas pues obviamente generan una distorsión y crean elementos que no son necesarios a la hora de establecer un hecho, porque es una entrevista de tipo judicial, no es un procedimiento psicológico. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Llevar esto pues va a permitir que se creen más datos, cuando lo que se necesita es que la persona dé una información de algo que supuestamente le sucedió, porque nada más que él es el que lo sabe. Recuerda lo que hablaba ahora de la doctrina de la concordancia de Turbin. La víctima es la que tiene que estar en capacidad de dar la información, no otra persona diferente. Cuando otra persona diferente a la víctima dé datos precisos, concretos, con exactitud, pues ¿cómo es posible si él no estaba en los hechos? Ni siquiera estaba como testigo y no tiene por qué saber más información que la víctima. Ese es uno de los factores que a veces dentro de estas investigaciones se dice que genere alerta cuando eso se presenta. La preconstitución de la prueba pericial, de la prueba testifical en casos de abuso sexual, que obviamente tiene que ver con la entrevista judicial. ¿Qué es la preconstitución? Que se tiene obviamente que establecer una serie de datos que sean fuertes, que sean firmes, para poder hacer todas las solicitudes que se requieren dentro de la parte penal y seguir obviamente con la causa. Víctimas de violencia de género, esto también es bastante dado dentro de estas características y es obviamente una de las sugerencias que se hace dentro de este test, tanto para hombres como para mujeres dentro del protocolo, para hombres como para mujeres, porque la violencia no distingue ningún género. La obligación de declarar versus derechos de no hacerlo. Eso también es muy claro. Obviamente dentro de la ley colombiana hay algunas excepciones a declarar, lo pueden hacer y en los juicios siempre se le da esa constitución a las personas para que lo sepan, si es un cónyuge, si es hermano, si es familiar, si tiene algún tipo de vinculación con él, no está la obligación de declarar. Facilitar la denuncia es un factor que siempre se tiene que establecer. Recomendaciones para la indagatoria. Víctimas con discapacidad intelectual. Esto es un factor muy importante que se tiene que tener en cuenta. Recuerde que ya el Capalí lo retoma. ¿Qué es la discapacidad intelectual? Como lo dije anteriormente, pues obviamente es un trastorno del neurodesarrollo con el cual se nace, no se genera más allá de cierta edad, se nace con él y a medida que se va evolucionando, se van viendo obviamente las dificultades que tienen que ver literalmente con toda la prestación académica, con todo el aprestamiento, con todo lo que tiene que ver con la capacidad de poder evolucionar satisfactoriamente dentro de este desarrollo. Obviamente, la discapacidad tiene varios subtipos: leve, moderado, grave, profundo. Hoy se habla de discapacidad, ya no se habla de retardo ni de retraso, es discapacidad intelectual.
En las dos primeras, el leve moderado, la persona puede tener en un momento determinado capacidades para desarrollar ciertas actividades, sobre todo el leve, puede desarrollar actividades académicas, obviamente con mucho sustento y con muchos factores de refuerzo, todo lo que tiene que ver con un grupo de apoyo que la esté sustentando. Puede llegar en un momento determinado a desarrollar alguna actividad académica media, con la ayuda obviamente siempre, con factores y procesos de acompañamiento. Puede desarrollar también una vida afectiva. Y aquí en Colombia, por ejemplo, la Corte lo estableció y dijo, lo pueden hacer, pero obviamente la persona con la cual se vaya a vincular debe conocer y hablar con la familia para que sepa el tipo de vínculo que van a tener. En la categoría leve también lo pueden hacer, pero ahí sí ya obviamente las consideraciones cambian porque ya la persona quizá no vaya a desarrollar una vida académica y pueda hacer actividades que no le requieran mucho foco atencional y mucho despliegue de habilidades cognitivas. En grave y profundo ya vemos características de personas que no pueden realizar actividades si no están con un acompañamiento, obviamente con una tutoría permanente. En grave a veces no se pueden comunicar, a veces no se entiende mucho dentro de este mismo aspecto, por eso hablamos de discapacidad, que son personas que ya están por debajo del rango del coeficiente intelectual como se medía anteriormente, por debajo de 90 puntos. En esa categoría de grave pueden estar ya en una inferioridad como tal. En ese aspecto ya ni siquiera se evalúa porque es generar y prácticamente poner a una persona en un ambiente en el cual no nos va a entender y no nos va a comprender absolutamente nada, sino que ya se hace, es una evaluación periférica como se muestra al principio con este aspecto del Capaliz. Y en profundo ya obviamente si no hay ningún tipo de comunicación, a veces son personas que tienen algún tipo de parálisis, algún tipo de situación en la cual no se pueden mover, ni siquiera pueden seguir gestos ni miradas y dependen totalmente de las personas para poder seguir coexistiendo. Entonces son aspectos que se tienen que tener en cuenta. En esa línea, pues entonces sigue la identificación de los agresores en el capítulo 8, la descripción del sospechoso, las características físicas, qué es lo que más recuerda, sistemas de reconstrucción, recuerde que también lo hemos visto a lo largo de los otros textos, el retrato, la identificación por la fotografía, las ruedas de reconocimiento, los factores de influencia en los procesos de identificación de personas, la identificación mediante la voz, los procesos perceptivos, el sexo, la edad y los testigos invidentes. Este es otro punto importante. Si la persona no ve, si la persona no lo puede identificar, muchos dirán, entonces no lo puede recrear. Pero recuerda que cuando las personas tienen este tipo de problemas, desarrollan sensibilidad táctil y no van a suplir nunca el aspecto visual, pero desarrollan muy buen oído. Y también pueden desarrollar muy buen olfato, entonces lo pueden identificar. Un olor que sea característico dentro del aspecto del caso. Y también, obviamente, todos los sonidos. Entonces, para él es perceptible el sonido de una puerta, el sonido de un reloj, el sonido de la televisión o el programa que está en ese momento. La voz también puede ser característica como tal para que se dé esa identificación. Es difícil, pero son aspectos que se pueden tomar en cuenta. Interrogatorio inculpados, que es complejo. Es una situación bastante difícil porque es prácticamente, si es la persona responsable, que obviamente se va a llevar a ese punto para que posiblemente haya una confesión, que a veces es muy difícil, es muy complejo porque quien sea un criminal de vieja data, un psicópata o una persona que tenga un comportamiento en esa misma línea entre psicopatía y criminal, pues no va a querer reconocer como tal el hecho y va a tratar de jugar, obviamente en esa entrevista, con las personas, con las respuestas, si es que se presenta como tal. El interrogatorio en España, cuáles son las reglas, cómo está dado, en Colombia también está establecido como reglas. El interrogatorio como objeto de estudio, cuando habla de reglas, es obviamente la ley que establece cómo se da el interrogatorio, las características, no las preguntas, porque las preguntas dependerán directamente del tipo de caso y de las habilidades que tengan los investigadores. Pero obviamente cómo se presenta el interrogatorio, tiene que ser voluntario, no puede ser una situación
por coacción, a veces pueden estar en presencia, los puede acompañar un abogado, son muchas cosas las que se presentan, ojo, antes del juicio. Ya en el juicio es un interrogatorio que está dentro de las características del caso. El interrogatorio como estudio científico y aplicado. El interrogatorio y la tortura, que ya sabemos que deja resultados nefastos. Recuerde que lo hablábamos con todo el proceso de Abu Ghraib y Guantánamo. No Guantánamo, sino Guantánamo en Cuba. Los procesos de hipnosis, recuerde que hablamos sobre esto, hablamos del autor, si no estoy mal, Jacob, que hablaba sobre lo que se podía generar con esos procesos de hipnosis. La detección de la mentira, que obviamente está dado por parámetros psicofisiológicos. Aquí se da, se explica, se dan algunas características, se muestran algunos estudios. Los factores conductuales, que ya sabemos que tienen que ver con toda la característica del lenguaje no verbal, que no pueden ser el único factor de análisis, porque estaríamos tirando prácticamente una moneda, eso sería al azar. Estaríamos hablando del efecto del error de Otelo, que recuerde que Otelo desconfía de Desdémona, que es su pareja. Ella va, habla con él dice, aquí hay indicios de que esta mujer me está engañando, y va y primero mata a Casio, de la persona que él desconfiaba, y Desdémona empieza a llorar y dice, uy, qué dicha la mía, mataron a la única persona que podría atestiguar que yo no tuve nada con él. Y para Otelo eso fue peor, porque él dijo, si llora es porque es culpable, y finalmente la mata. Y ella no tuvo ninguna responsabilidad. A eso se le conoce con el famoso error de Otelo. Los registros de la actividad cerebral, potenciales evocados. Hoy ya hablamos de imagenología por resonancia magnética funcional. P300, que son los potenciales evocados, el N400, que son aspectos que se dan y se presentan en esa línea. Es seguir estudiando, porque recuerde, como lo dije anteriormente en memoria de testigos, el cerebro no es que sea caprichoso, sino que es el cerebro. Él tiene rutas y coge cualquier ruta cuando obviamente se realizan estos escáneres, y los investigadores piensan que se va a ir por la misma ruta que se fue la vez anterior la información, y cuando lo establecen se dan cuenta de que no. Porque recordemos que son 80.000 millones de neuronas, y cada neurona puede tener entre 10.000, 20.000, 100.000, algunas pueden tener más de 1.000.000 de sinapsis, y eso es una cifra en cuanto a cálculos exorbitante. Entonces el cerebro hay que seguirlo estudiando. Hay algunas investigaciones que van avanzando, pero dentro de ese factor no es algo como alguna vez me preguntaban en juicio, si las pruebas que nosotros aplicamos a nivel psicométrico son de certeza o confiabilidad. En este caso, dentro de este aspecto a nivel de investigación y a nivel técnico, son de confiabilidad. Y recuerde que nosotros utilizamos pruebas que regularmente tengan índices de confiabilidad por encima del 0.78%, lo que más se acerque a 1. Certeza como tal dentro de este campo es solamente que el juez va a emitir un fallo, un sentido del fallo, y después lo va a dejar en firme. Esa es la única certeza. Decir que es culpable, que es responsable, eso solamente le compete a un juez. Decir que una prueba es 100% confiable, estaríamos mintiendo. Y recordemos que eso dentro del aspecto investigativo a nivel científico no se da. La certeza es un concepto filosófico que se tiene que constituir y que obviamente da un acople, pero dentro del aspecto investigativo a nivel metodológico y psicométrico, y con relación a estas pruebas que están acá, solamente podemos llegar a un resultado de confiabilidad. Es lo único. Esa es la ciencia y así nos movemos. El método PAC, así está escrito. Entonces es un método que se crea, es una serie de entrevistas en las cuales se aboga a ciertos aspectos psicológicos. No es psicológica, sino que se integran aspectos psicológicos para obviamente evitar las falsas denuncias y los falsos testimonios. Es algo que se da mucho dentro de esta línea de trabajo. Finalmente están los 5 apéndices. En el primero habla de todas las discapacidades que en un momento determinado pueden tener similitud, ojo, con relación a algunas sintomatologías, pero son muy variables ya con relación al cúmulo o el cuadro taxonómico que tienen. Se habla de la discapacidad intelectual, recuerde los subtipos: leve, moderado, grave, profundo.
el síndrome de Down, donde se puede presentar discapacidad intelectual, pero obviamente es un trastorno muy claro que tiene una presentación física y clínica que todo el mundo conoce. El síndrome de Rubinstein-Bay, el maullido del gato, que también puede presentar aspectos con relación al estado anímico. El Smith-Magenis, velocifacial, velocardiofacial, el Klinefelter, que no solamente presenta ese aspecto a nivel de su configuración anatómica, sino que también genera en un momento determinado de discapacidad. Williams, Cornelia-Fry, Cornelia-Langel, frágil, esclerosis tuberosa, autismo, que va desde el autismo hasta el Asperger, y obviamente también se tiene que tener en cuenta como factor. A veces en el autismo no necesariamente se presentan las sintomatologías que la gente ve, conoce, a veces con las películas que hacen unas referencias que no tienen que ver para nada con el autismo, y en el Asperger, que es igual, pero obviamente es un poco más funcional. El apéndice 2 es para la evaluación de la competencia para testificar, que entonces establece si la persona tiene o no esa característica de poder identificar algunos aspectos que son propios obviamente de la información que se espera rescatar. En el apéndice 3 tenemos todo lo que tiene que ver con el protocolo NICH, una descripción muy clara de cómo se da, cómo se aplica, cómo se establece. Es muy interesante que se pueda conocer. En el apéndice 4, evaluación de la capacidad para consentir relaciones sexuales. Es un punto importante porque se tiene que establecer si la persona tiene o no esa capacidad dentro de este aspecto. No son pruebas psicométricas estos apéndices, son datos que se establecen como tal dentro de la característica del protocolo para poder saber si esa persona tiene o no esa competencia. Eso no significa de que la persona no sirva, es solamente para este punto de trabajo. Y el apéndice 5, normas para interpretar las ruedas de reconocimiento bajo este tipo de parámetros de personas que tengan este nivel de discapacidad. Hasta ahí lo que es la característica del texto. Vamos al punto importante, la calificación. Yo sé que más de muchos de los que me siguen, muchas gracias a las personas que me siguen, a los que están pendientes de esta información. Sé que son muy pocos, pero lo importante es la calidad de la información que se está llevando y que a ustedes les pueda servir y que sigan desplegando como tal más conocimiento, que es el objetivo de este programa y del mundo pericial. Robustez teórica, número de investigaciones que apoyan la hipótesis conceptual del libro. Yo que todos van a decir, claro, es que es Manzanero, entonces usted con Manzanero tiene algún pacto. Ninguno. Para mí, dentro de esa calificación, yo le doy un 5, que es superior. Es muy claro. Aquí no hay posibilidades o ambigüedades como tal en ese aspecto, y el texto es un texto formidable y magnífico como todos los textos que hemos venido analizando en esa misma línea. Son investigativos, son textos que ayudan a profundizar, que te dan una información, pero que puedes ir directamente a la fuente bibliográfica para seguirlo ampliando. Validez empírica, precisión de las pruebas o constructos que refuerzan los datos de cada capítulo. 662 referencias. Y en cada capítulo está la referencia, está la descripción como tal de la investigación y de los aportes que se dan. En ese punto, 5. No le puedo dar menor calificación. Sustento investigativo. Investigaciones en las cuales se basa la teoría del libro. Es un protocolo, es la obtención, es la prueba testifical, pero ya obviamente dentro de un parámetro en el cual se establece que hay que tener un orden, que hay que tener una secuencia para poder establecer ese resultado y tener más información, que sea una información obviamente que ayude a validar esas hipótesis que tienen que estar dentro de ese caso. Ahí le doy 5. Unicidad de contexto. Título del texto es único con relación a otras temáticas. Pues si ustedes me preguntan a mí, con relación a esas temáticas, yo no conozco otro texto igual, sobre todo con ese título que tiene, porque ya es crear un protocolo, obtención y valoración de la prueba testifical, pero tener un protocolo para hacer un paso a paso y una seguidilla, y te da unas normas y te da unas líneas de entrada y unas líneas de salida, que es lo que se requiere dentro de este tipo de trabajo a nivel profesional. Ahí un 5. Criterio científico. Utilidad del texto en el campo pericial y áreas afines como la psicología, psicología del testimonio, neurociencia, derecho penal y otras. Obviamente es un texto
que tiene pues una ubicación específica dentro de ese ambiente. No es un texto de divulgación general, es un texto único dentro de esta línea. Mira que yo no lo pongo como divulgación científica general, sino como un texto de psicología del testimonio, porque ahí nace, ahí se queda y se sigue desarrollando. Da muchas líneas con relación a cómo va a ir evolucionando todo este tipo de aspectos dentro de la psicología del testimonio y directamente nace, o sea, este libro tiene un hijo, usted ve cuando va evolucionando, usted ve cuando se va dando la descripción y usted dice, esto va a establecer una línea de trabajo específica con las personas que tengan dificultades para testificar. Y ya sabemos que nació el Capalis, que es el próximo libro que vamos a revisar. Mi puntuación es de 5. Es un libro de 5, es un libro que se debe leer, que es necesario reconocer, establecer, para que se mire, obviamente, cómo es el tratamiento que se le tiene que dar a todo este tipo de situaciones, de relatos, todas las conversiones, para poder tener un buen proceso y establecer elementos que sean claros. Bueno, hasta acá este análisis, esta taxonomía. Estuve varios días por fuera, pero vuelvo a retomar. Seguimos con Capalis y finalmente con Memoria Humana. Cerraríamos esa línea de Manzanero, pero vamos a retomar dentro de la misma línea de Psicología del Testimonio a la señora Juliana Mazzoni con 2 textos y posteriormente vamos a revisar un texto de Dijes que es fabuloso, que también retoma muchos aspectos de lo que hemos visto acá. Y cerraríamos con Elizabeth Loftus, que también tiene unos textos. Recuerde que, como lo dije anteriormente, ella es la creadora de toda la línea científica experimental en la psicología del testimonio en la parte norteamericana, con otros autores que también vamos a revisar conjuntamente en estos textos. No siendo más, me extendí hoy un poco en el tiempo. Dejemos ahí. Lean mucho y estén pendientes y obviamente estamos en contacto. Se cuidan, recuerden nutrir el cerebro y a leer bastante. Ha sido un gusto.